Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos, todas, a una nueva edición de Región Profunda en Telecinco HD. Hoy estamos nuevamente con nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos que dar una excusa. Hoy no se encuentra con nosotros Manuel Millones, desafortunadamente, ha sufrido una pérdida familiar importante y le queremos entregar, en nombre de todo el equipo, de la dirección, del equipo de prensa y además de los panelistas, un abrazo y un afectuoso saludo a toda su familia. Pero sí nos acompaña el resto de nuestros panelistas estables. En primer lugar, Susan Spitzger, en representación de la Subdere de la región de Valparaíso. Hola, Marcelo. Hola a todos, gracias por acompañarnos. También Janina Figueroa, representante, presidenta de una pyme Valparaíso. Hola, Marcelo. Bueno, un saludo cariñoso a la familia de Manuel y un saludo cariñoso a todas las personas que nos están viendo hoy en la tarde. Y bien, y además también nos acompaña Cristian Cárdenas, presidente de la Fundación Quilpué + 30. Muy bienvenido, Cristian. Gracias, Marcelo, y saludar también a mis compañeras de panel. Muchas gracias. Bien, tenemos una invitada especial, pero se la voy a anunciar inmediatamente después de que vean la siguiente nota que preparó nuestro equipo de prensa. Hoy comenzó la cuarta semana de paralización del gremio de representantes del Colegio de Profesores de la Comuna de Valparaíso. Fue un total de 30 docentes que esta mañana se tomaron el hall de la Intendencia de Valparaíso, los que fueron desalojados con fuerzas especiales de carabineros. Mientras que en Santiago, la secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, se refería al paro de profesores, afirmando que no hay justificación para que los docentes mantengan la movilización. Y es que este paro no ha sido nada fácil para el gobierno, ya que incluso en el cementerio general la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue increpada por una mujer quien le cuestionó su actuar frente al paro de profesores. ¿Con quién me encuentro en el cementerio? ¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. Mientras algunos piden la renuncia de la ministra Marcela Cubillos, los incidentes acaecidos esta mañana en la Intendencia de Valparaíso despiertan la necesidad de una mesa de diálogo para que por una parte se puedan exponer los puntos de vista del magisterio y por otra, la opinión y la decisión del gobierno. Hoy, en Región Profunda, tocaremos en profundidad este y otros temas más relacionados a la educación con la presencia y la compañía de una invitada especial, la Sereme de Educación de la región de Valparaíso, Patricia Colarte. Bueno, para conversar sobre el tema de la nota y además también muchos otros temas de la contingencia, hemos querido hoy día contar con la presencia de una persona muy importante que además ocupa un cargo tremendamente significativo, en particular por los temas que hoy día están de moda en el país. Nos acompaña y le damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos también, estar hoy día con nosotros, a la Seremi de Educación, Patricia Colarte. Muchas gracias por la invitación y también le envío las condolencias al Corea Manuel Millones. Bueno, la Seremi de Educación, Patricia Colarte, es profesora de filosofía, es orientadora y además también tiene un doctorado en política y gestión educacional. Es un buen currículum, Seremi, para ocupar un cargo probablemente de los más complejos en este último tiempo, ¿no? Así parece. Sí. Es ¿cómo lo definiría? ¿Un cargo técnico con componentes políticos, sí, o un cargo político con componentes técnicos? No, es un cargo que tiene ambos aspectos, lo técnico, lo político, de todas maneras, ¿verdad? Aquí nosotros estamos ya en la cosa más de gestión, tanto la gestión pedagógica como la gestión directiva, y por lo tanto centramos nuestra gestión en apoyar, en primer lugar, a los sostenedores, que son los que tienen, los tomadores de decisiones, como digo yo, y los que tienen la responsabilidad de bajar las políticas públicas del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel regional, un trabajo bastante continuo con los sostenedores, especialmente de educación pública, y también con los sostenedores de los colegios particulares subvencionados y también de los colegios particulares. Pero en general yo te diría que el componente técnico es muy importante en educación. Ok, muy bien. Evidentemente que uno de los temas más importantes hoy día y que tiene que ver con la contingencia local, regional, pero además también nacional,
tiene que ver con la movilización de los profesores. La movilización de los profesores, ellos lo han planteado de alguna manera, han dicho, mire, la verdad es que nosotros no estamos pidiendo más plata, sino que están pidiendo otras cosas. Dentro del petitorio del Colegio de Profesores se encuentra la deuda histórica, un tema que durante todos los años de gobierno, además de la nueva mayoría de la concertación o del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, también ha sido una reivindicación, pero sin ningún resultado. La estabilidad laboral, escuelas más democráticas, especializadas, el tema de la carrera directiva, agilizar la entrega del bono al retiro, la nueva educación pública. Es decir, pareciera ser que hoy día los profesores han estado estructurando sus demandas no sobre la base de un reajuste, sino que sobre la base de repensar la educación. Sin embargo, muchos de ellos plantean, y lo ha planteado el presidente del Colegio de Profesores, que no hay una respuesta favorable de parte del gobierno, y aún más, que la ministra Cubillos se ha desentendido de alguna manera de poder dar respuesta a este tremendo listado de peticiones. Bueno, mira, yo lo que les puedo decir es que este trabajo lo viene desarrollando el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, ya hace varios meses con el Colegio de Profesores. No es algo que esté en este momento, y por lo tanto cada uno de ellos, ¿verdad?, tanto la ministra como el subsecretario, lo que representa es al gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto es un interlocutor absolutamente válido, con una gran experiencia. No hay que olvidar que Raúl Figueroa también fue jefe jurídico en el periodo anterior en el Ministerio de Educación. Es una persona que tiene mucho conocimiento respecto de este tema y tiene esa relación de trabajo que se viene desarrollando durante mucho tiempo. Yo creo que en general son varios los puntos, y que quiero decirles que en varios de esos puntos sí se llegó a un acuerdo y sí se dieron algunas soluciones, algunos planteamientos que a mí me parece que son tremendamente importantes. Creo que fue una muy buena negociación. De hecho, cuando esto ocurrió, yo estaba en Santiago, los Ceremis estábamos en una capacitación, ¿verdad?, a nivel nacional, los Ceremis de Educación, y nos íbamos enterando de los niveles de avance que tenía esto. Por lo tanto, nos llama mucho la atención de cómo se bajó esto a los profesores, porque aparentemente eso de que no se avanzó en nada, yo diría que no es así. Disculpe, Seremi, ¿podría precisar usted, que tiene mayor información, cuáles fueron esos avances específicamente? Por ejemplo, uno de los temas que planteaban los profesores, o que plantean los profesores, tiene que ver con la doble evaluación. Por ejemplo, eso sí se le dijo que se iba a hacer una sola evaluación, ¿verdad?, única. De manera, evidentemente hay que trabajar en aquello. Uno puede decir, mira, vamos a hacer esto, pero hay que trabajar en aquello, de manera de que los profesores, ¿verdad?, puedan ir avanzando en ese sentido. Y es un tema, yo te lo digo, ustedes me conocen, yo soy una Seremi que ha trabajado en educación pública toda la vida. Y evidentemente, porque hay otro tema que habla del agobio, y una de las cosas que estresa más a los profesores es cuando se tienen que evaluar, particularmente hoy día, cuando existe la carrera docente. Ya desde hace 2 años, desde julio de 2017, los profesores, ¿verdad?, pueden acceder a mejoras económicas importantes a partir de la evaluación docente. Entonces, hoy la evaluación docente sí tiene un impacto en el desarrollo profesional docente, y tiene un impacto también en el tema de las remuneraciones. Entonces, tenemos un número de profesores, ¿verdad?, que están en los niveles, por ejemplo, iniciales, ¿verdad?, están en las primeras etapas de esta carrera docente. El número de profesores, el porcentaje de profesores que está desde nivel avanzado a experto 1 y 2 es bastante reducido. Por lo tanto, esos profesores evidentemente hoy día notan que la evaluación es un tema. Antes, por ejemplo, sin esta carrera docente, los profesores le daban mayor importancia a la capacitación, a sacar el magíster, etcétera, porque eso de alguna manera incidía en las remuneraciones, no solo en la función docente, pero en las remuneraciones de ellos. Hoy día es la carrera docente. Entonces, si hubo una apertura con respecto a eso, ¿verdad?, yo creo que es un avance. Entonces, si tú empiezas a analizar alguno de esos puntos, tú vas a ver que efectivamente sí se le dio respuesta a los profesores, pero no tengo conocimiento de cómo se divulga esto a los profesores. O sea, puede ser que haya una mala información a partir de que este petitorio de 12 puntos
que a lo menos, por lo que usted deja claro, hay un avance en cuanto a las doble evaluaciones y quedaría solamente en una, ahí le bajaría un poco su carga. ¿Y sería ese el avance que usted me habla? Ese es uno de los puntos que se trata ahí. Por ejemplo, hay otro tema importante. Hace poco se aprobó una ley miscelánea, ¿ya? La ley miscelánea reconoce la calidad de titulares a profesores que llevan a contrata durante 3 años continuos o 4 discontinuos. Entonces, eso ya está ganado y está aprobado en una ley miscelánea. Entonces, ¿qué pidieron los profesores en este petitorio? Que hay profesores que además de esas horas tienen horas que son contratadas año a año, y pidieron, ¿verdad?, que esas horas también pasaran a ser horas titulares, y también hubo una respuesta con respecto a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no se respondió nada, eso no es efectivo. O sea, cada uno de esos puntos, ¿verdad?, tiene una historia también y tiene una respuesta que se le ha ido dando y que se va a ir de alguna manera, una vez que espero yo pronto podamos tener término de esta situación, ir implementando, porque va en beneficio directo tanto de los profesores como de las comunidades educativas. Seremi, agradecerle que hoy día esté con nosotros. Nos tocó trabajar juntas también en la administración anterior del presidente Piñera, y sé lo cercana y lo dedicada que ha sido siempre al tema de la educación pública. Y lo que uno quizás denota es que todos los cambios que ha ido sufriendo la educación, de hecho, pasar de desmunicipalización, ¿cierto?, a los consejos locales y todo lo que se está viviendo hacia allá, es también parte de un proceso de cambios como continuos que ha venido sufriendo el tema educativo. Y lo que uno quizás echa de menos es que si hoy día uno lee las declaraciones posteriores a la funa que ayer le hicieron a la ministra Cubillo, por ejemplo, o a los destrozos que hoy día hubo en la Intendencia, es que los profesores manifiestan su disposición al diálogo. Y el gobierno también ha manifestado su disposición. Entonces uno no entiende que en esa disposición de las dos partes, que por lo menos así se manifiesta públicamente, nos encontremos con ese tipo de situaciones, porque efectivamente yo creo que todo el petitorio que está hoy día sobre la mesa es de un trabajo continuo y permanente que va a implicar los cambios que permanentemente se están exigiendo al sistema. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿O cómo sigue? Porque yo creo que estamos llegando igual a un punto de no escucharse o de violencia por parte de algunos que pueden entorpecer esta negociación. Mira, yo creo que lo más importante, no hay que olvidar que nosotros los profesores tenemos una tremenda responsabilidad social, también tenemos una responsabilidad de imagen, y por lo tanto tenemos que transmitir esa capacidad de escucha y esa capacidad también de buscar soluciones razonables, porque piensa tú que uno de los grandes temas que tenemos hoy día también en los colegios tiene que ver cómo se relacionan los estudiantes. Entonces, si los profesores nos damos también esa señal de que somos capaces, ¿verdad?, de tener una conversación, de transmitir muy bien los mensajes, ¿verdad?, y los acuerdos a los que se llegan, de alguna manera eso tiene que ir teniendo una bajada para los alumnos. Yo te quiero decir una cosa, fíjate que un niño que falta 2 días en el mes al colegio, si tú sacas la cuenta, en 10 meses falta un mes. Nosotros los profesores, cada vez que partimos el año, en el mes de marzo, o en las vacaciones, después de las vacaciones de invierno, notamos que los niños han bajado, y por lo tanto hay que hacer un refuerzo para poder retomar de nuevo, ¿verdad?, a estos niños y continuar. Piensa tú el efecto que tiene esta movilización tan prolongada para los estudiantes. O sea, tuvieron sus vacaciones de invierno, de verano, esta paro prolongado, ¿verdad?, las vacaciones de invierno, entonces eso le afecta en los aprendizajes de los estudiantes.
Entonces, yo creo que es bueno que el Colegio de Profesores también informe de manera adecuada, ¿verdad?, cuáles son los puntos de encuentro y cuáles son los acuerdos que se han tomado. Porque yo veía ahí, dice, nada, no es así. O sea, varios de esos puntos que están ahí, efectivamente, sí se les ha dado una respuesta. Entonces, me da la impresión de que puede ser que la información no esté llegando adecuadamente a los profesores. Afecta mucho el tiempo, ¿verdad? El tiempo en los estudiantes es importante. Y otra cosa que les quiero señalar, nosotros en la región de Valparaíso tenemos 40 establecimientos educacionales que se encuentran en la categoría de insuficiente por tercera vez consecutiva. Eso significa que los estudiantes no logran los aprendizajes ni las habilidades propias a el nivel, ¿verdad?, en el que están en esos colegios. Bueno, estos colegios van a una cuarta medición, y esa cuarta medición, si los estudiantes no logran superarla, es muy complejo para los establecimientos educacionales, porque en la ley está contemplado, ¿verdad?, que no pudieran continuar eventualmente la educación. Y nosotros tenemos un programa ministerial de apoyo específico a esas 40 escuelas y liceos de la región. Hay colegios municipales subvencionados, básicas y media. Y ese apoyo es un programa que se llama Escuelas Arriba, en donde se le está dando un lineamiento, un apoyo, una capacitación, ¿verdad?, específico a todos a los profesores, directivos, a toda esa comunidad educativa para poder superar aquello. Este paro también afecta a eso, porque estamos hablando hoy día de que estamos en la cuarta semana, ¿ya? Entonces, como Ministerio de Educación tenemos una tremenda preocupación por esos estudiantes, que además hay que agregar una cosa: están en esta escuela con esta cuarta categoría o tercera categoría de insuficiencia, y adicionalmente son niños muy vulnerables. Entonces, es un doble castigo para esas comunidades educativas y para esos estudiantes. Bueno, agradecerle, Patricia, que estén en este panel, que la idea es un poco también conocer la apreciación desde la mirada, ¿no es cierto?, de la autoridad, y obviamente también saber, bueno, cuál ha sido la relación que ha tenido con el Colegio de Profesores, y sobre todo acá en la región de Valparaíso. A mí me causa, por ejemplo, hoy día una duda inmediata, porque cuando usted plantea, Seremi, que hoy día existen, ¿no es cierto?, ya a 4 semanas, o sea, aproximadamente, en la cual a nivel nacional, ¿cuántos son? 1 millón de alumnos aproximadamente que están sin clase, y 80.000 profesores, APP, ¿no? Es más o menos un poco lo que... Hoy día no existe, por ejemplo, de que cada establecimiento o cada estrategia que tenga los establecimientos educacionales tengan que, ¿no es cierto?, generar un plan de recuperación. ¿Hay un plan de recuperación que ellos tienen que tener? ¿Eso es obligación? ¿Lo tienen que hacer? Así es. Ya, y eso, por ejemplo, ¿merecen descuento los profesores que hoy día están, por ejemplo, en movilización? ¿Usted ha instruido alguna, o en este caso desde el Ministerio se ha generado algún tipo de descuento al respecto, o está dentro de este plan de recuperación? A ver, lo primero que les debo señalar, que el Ministerio de Educación no es empleador. Por lo tanto, el Ministerio de Educación no puede hacer descuento. Los empleadores son los que tienen que ver esa relación contractual. Una consulta. ¿Pero el establecimiento recibe subvención de Bueno, todas maneras? esa segunda parte la voy a explicar. El sostenedor, lo que nos tiene que plantear a nosotros como Ministerio de Educación es la recuperación. Es decir, por cada día de paro tiene que presentarnos un día de recuperación. De manera tal, ¿verdad?, que pueda al final, porque ¿cómo se recibe la subvención? Uno dice, bueno, el efecto subvención en este mes no se notó, porque van a recibir la subvención completa, porque la subvención se calcula en base a los 3 meses anteriores. Entonces no le va a afectar este mes, probablemente el mes siguiente tampoco, pero va a llegar en un minuto que pudiera eventualmente afectarle, siempre y cuando, ¿verdad?, tenga su plan de recuperación. Así que eso es lo que nosotros hemos llamado a los sostenedores, y le hemos dicho que nos presenten su plan de recuperación de clases, que para nosotros es muy importante. Esta recuperación, aparte de que tiene esta connotación asociada a la subvención, pero la recuperación más importante es la recuperación académica, que afecta a los estudiantes. Y otra consulta, Seremi, que bueno, esto es que se establece, o sea, yo hacía esta pregunta porque de alguna manera hay un rumor, ¿no es cierto?, empiezan, ¿no es cierto?, a sentirse que a lo mejor producto de esta subvención que no va a llegar o que se descuenta, a veces la gente empieza a bajar también sus digamos, banderas de lucha. Pero también usted dice básicamente que es que la información no ha sido clara.
¿no es cierto?, por parte, ¿no es cierto?, del Colegio de Profesores con, ¿no es cierto?, la comunidad. Eso, de alguna manera, porque de alguna manera de los 11 puntos y el 12 que, ¿no es cierto?, se incluyó, que son las clases de, ¿cómo se llama?, de educación física, historia, ¿no es cierto?, que ese es un tema que a lo mejor se podría abordar en un ratito más, que al parecer ahí Marcelo lo tiene anotado. Lo tiene como tema. Lo tiene como tema, ¿no es cierto? Pero, de alguna otra manera, esta información es lo que a lo mejor no se ha llegado a cabo. Yo he escuchado por la prensa, ¿no es cierto?, que los profesores han dicho públicamente de que no han sido escuchados y que tampoco le van a dar soluciones. Yo entiendo también que hay algunas soluciones que no tienen que ver con el gobierno de turno, sino que son temas de Estado, por ejemplo, el tema de la deuda histórica, que es un tema que yo creo que nosotros no se va a solucionar en este gobierno y a lo mejor no se va a solucionar quizás en 4 gobiernos más. Es posible, pero sí siento que de alguna manera lo que usted plantea, por ejemplo, del fin de la doble evaluación docente, por ejemplo, que es un tema que ya se ha trabajado con los profesores, ¿por qué eso, por ejemplo, el gobierno no ha sido capaz también de comunicarlo? Porque usted dice si hay una falta de información que se le ha entregado a los profesores, pero ellos no lo han comunicado. Pero ¿por qué el gobierno no ha sido capaz, por ejemplo, de decir, oye, no, pues si se llegó a un acuerdo y este ha sido, digamos, en concreto lo que vamos a hacer? Mira, yo creo que sí se ha hecho, pero hay un dicho que dice, el que no quiere escuchar, no escucha, ¿no? Tanto el subsecretario como la ministra han señalado, ¿verdad?, que varios de estos puntos, porque recordemos algo, el Colegio de Profesores cuando parte esta negociación lo que señala es que esto no implica más recursos, ¿ya? Pero hay dos puntos que sí implican recursos y que son los más complicados de todo el petitorio. Uno tiene que ver con la deuda histórica y el otro tiene que ver con el reconocimiento, ¿verdad?, de los educadores diferenciales, ¿ya? Que eso sí tienen costo. O sea, cuando dice que ninguno de los puntos tenía un costo asociado, eso no es efectivo. Se hablaba básicamente de que la mayoría de las movilizaciones anteriores tenían que ver con temas remunerativos. Así es. Eso es lo que se refería al Claro. Pero, por ejemplo, el tema de la mención de las educadoras diferenciales, que tiene un costo bastante significativo, eso no ha tenido una respuesta, yo diría, aquí y ahora. Eso es un tema que hay que irlo viendo a futuro. Y el tema de la deuda histórica, que es un tema que tiene mucha data, ¿verdad?, también está ahí en esa situación. Pero lo que yo quiero decir que con respecto al resto de los otros puntos, sí se ha dado respuesta. Y por lo tanto, nos parece que, y creo yo, ¿verdad?, cuando me ha tocado conversar con algunos profesores y conversar de esto, me dicen, no, en realidad no es esa la información que nosotros tenemos. Yo creo que hay un tema de información que de alguna manera no ha llegado en forma efectiva. Puede que tampoco nosotros hayamos transmitido, ¿verdad?, esa información en forma adecuada, y por eso agradezco espacios como este para que poder informarle a la comunidad, también informarle a los profesores que sí ha habido un avance. Y yo te lo digo, yo soy una profesora que lleva bastantes años como directivo, como sostenedora y como Ceremi, y por lo tanto yo les puedo decir que de verdad los puntos de avance son bastante significativos, no siendo temas económicos, uno dice, pero por ejemplo que el profesor, las horas que tiene a contrata, ¿verdad?, pasen a ser titulares, sí tiene un impacto económico y una estabilidad laboral para un profesor. O sea, un profesor que tiene, no sé, 30 horas titulares y tiene 14 horas, ¿verdad?, a contrata, y se demuestra un avance con respecto a ese tema, eso implica, es un cambio en la vida de la persona. Entonces, también es un tema que parece ser que no se ha informado adecuadamente. Ceremi, probablemente esta es una de las movilizaciones que se ha mantenido de manera más sostenida, sin además generar hechos de violencia. Porque hemos visto otras movilizaciones, pero gran parte de ellas terminan con hechos de violencia al final de la... Estas probablemente son movilizaciones muy creativas, tan creativos como son los profesores, ¿ya? Pero sin embargo hemos visto un par de eventos en los cuales pareciera ser que la represión es entendida como desmedida. Hoy día el desalojo en la Intendencia, la verdad es que incluso hubo un grupo de profesores, para que las personas no han visto la noticia, que ingresó al hall de la Intendencia de Valparaíso a hacer sus manifestaciones, y el desalojo fue bastante fuerte,
con bombas lacrimógenas. Incluso cuando los profesores querían salir, los retenían para que no salieran. Hay videos, la gente lo puede buscar en distintas plataformas de redes sociales. Pero además también está la última situación que se vio en el Instituto Nacional, ¿no? Donde se ve carabineros entrando a las salas de clase. Probablemente la información no es muy completa, pero sin embargo desde el punto de vista de la imagen y de lo que se está construyendo en el ideario de la gente, es que a un proceso de movilizaciones que es bastante pacífica y muy creativo en gran medida, hay una respuesta represiva por parte de la autoridad policial, que no tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que ver con el Ministerio del Interior. Pero pareciera ser que eso genera una sensación de adhesión más a los profesores que están siendo hoy día o que han sido bastante reprimidos. De hecho, en el video se puede ver bombas lacrimógenas tanto dentro de la Intendencia, en el hall de la Intendencia, como además fuera. Y además también algunas denuncias que han hecho los estudiantes y el mismo colegio de profesores, de hechos de violencia que han empañado un poco esta movilización. ¿Cuál es su opinión respecto de eso y si es que efectivamente hay hoy día una represión mayor que no se justifica? Mire, yo creo que hay situaciones, hay hechos, digamos, muy puntuales que han ocurrido, pero si hablamos del Instituto Nacional, yo creo que en el Instituto Nacional está pasando algo que probablemente es mucho más complejo. Cuando uno ve, entre paréntesis, yo soy muy cercana a la directora de educación del DAEM de Santiago, y ella me contaba, me decía, mira Patricia, a mí me presentan un petitorio, hoy vamos abordando los temas, mañana es otra cosa, al día siguiente es otra cosa, es decir, no hay como una seriedad con respecto al tema de fondo. Y cuando se resuelve ese problema, aparece uno nuevo. Y lo otro que ocurre es que los voceros o las personas que se encargan de transmitir esto también van cambiando. Entonces es muy difícil llegar a acuerdos cuando ocurre esa situación, que es una cosa bien puntual. Ahora, nosotros también hemos visto, ¿verdad?, cómo ha habido muchachos, incluso arriesgando su propia seguridad física, tirando bombas molotov. O sea, es una cuestión que nosotros no podemos pensar que en un establecimiento educacional, ¿verdad?, ocurren este tipo de cosas. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación, lo vuelvo a repetir, nosotros no somos sostenedores, el sostenedor siempre es la municipalidad o quien corresponda, y ellos verán cuál es el momento, ¿verdad?, en que toman alguna medida en que pueda correr riesgo no solo la salud, ¿verdad?, física de estos niños, de estos jóvenes, sino también, ¿verdad?, la salud de personas adultas. No olvidemos que en ese colegio, por ejemplo, se han hecho amenazas a inspectoras, rociarlas con benzina. O sea, son cosas que de verdad a nosotros como sociedad deberíamos reflexionar más respecto de eso, porque son niños, son adolescentes. Y están formándose como ciudadanos y por lo tanto esperamos. Pero usted está haciendo tal vez una sugerencia desde una visión suya de quiénes son los culpables, y no hay ningún niño detenido salvo el que se quemó en el techo. Entonces cuando usted dice que hay amenazas de rociar a la no hay nadie detenido. Hay videos pero no hay nadie detenido. Entonces ahí hay que tener un poco cuidado, porque, por ejemplo, la cantidad de encapuchados que entraron al Instituto Nacional, algunos con overoles blancos, no hay nadie detenido. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, porque puede dar la sensación a la gente de que hay gente que ya tiene claro quiénes son los culpables, y no es así. El único identificado en el Instituto Nacional ha sido el niño que, desgraciadamente, tirando una molotov del techo, se incendió la cara. ¿Puedo intervenir ahora? Sí. Bueno, yo creo que es bien doloroso, y yo creo que debe ser doloroso para usted también, como profesora y como conocedora de lo que significa la educación pública en el país, el momento que estamos viviendo. Desde el año 82 que sufrimos un despojo de la educación pública en nuestro país. Llevamos 37 años tratando de volver
a recuperar algo que era parte de nuestra tradición más histórica, desde los principios de nuestra república. La educación pública fue parte del Estado. Y cuando se entrega a los municipios, cuando usted habla de los sostenedores, usted habla de los que sostienen la educación, los municipios, nosotros nos entramos en una tremenda dicotomía súper difícil de sobrellevar. Empezamos a hablar de los ingresos variables y de los costos fijos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque finalmente, cuando los niños no van a clases, lo que pierde son subvenciones. Y lo que entra por subvención no alcanza a cubrir el costo fijo. Profesores, docentes, paradocentes y todo lo que significa, o sea. Y más encima, con un negocio tremendamente grande en nuestro país que significa la educación subvencionada, público subvencionada, y además la educación particular, que han sido las grandes competencias en la educación pública, poniendo algo tan esencial para el crecimiento de los pueblos como es la educación pública. Entonces, independiente de las cosas que uno pueda poner como medidas pequeñas de parche, lo que están diciendo los profesores, lo que está diciendo los 30.000 profesores que marcharon por Valparaíso, es que aquí hay una tremenda lucha entre un modelo y otro. Porque cuando escuchamos al presidente Piñera decir que la educación es un bien de consumo, que es la posición del gobierno, que la educación es un bien de consumo, estamos absolutamente en contradicción cuando los profesores de la educación pública hablan de una educación que es un derecho. Y usted bien lo dice, en las escuelas públicas estudian los más pobres. Entonces, yo quiero saber, y le voy a preguntar desde el punto de vista humano, usted como profesora, ¿usted de verdad siente que nosotros estamos frente a una posibilidad concreta de poder cambiar este modelo en las condiciones en las que estamos? Cuando una tremenda competencia muy desleal de los colegios técnicos, o sea, perdón, de los colegios particulares subvencionados, donde a ellos les conviene demasiado que esto suceda, donde además estamos viendo, y está dentro del petitorio de los profesores, que tenemos colegios con ratones, tenemos colegios donde no hay calefacción, tenemos colegios donde no llegan los insumos pedagógicos, tenemos colegios donde los profesores están reventados porque tienen doble evaluación docente y más encima una cantidad de formularios que entregar para que el sostenedor pueda ir a recuperar las plata al municipio. Y tenemos un 95% de municipios con problemas tremendamente deficitarios en cuanto a recursos para entregarle a los colegios. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Te voy a responder no como Seremi, te voy a responder como sostenedora, porque yo he sido sostenedora muchos años y sostenedora municipal. Cuando se afirma que los recursos que entrega el Ministerio de Educación, el Estado, para gestionar la educación pública son insuficientes, yo te voy a dar una sola respuesta: eso no es así. Si tú sacas la cuenta de todos los recursos, los colegios particulares subvencionados y los colegios municipales reciben la misma subvención porque está relacionada al alumno matriculado que asiste. Si tú tomas los indicadores de los colegios particulares subvencionados, hay mayor asistencia de los alumnos que en los colegios municipales, que hay menos asistencia. Sí, que pero les a mí, afecta. pero a mí me da la impresión que en el contestar. particular subvencionado, los padres somos los que tenemos que poner una cantidad de plata y por eso el tema funciona. Pero en la educación, por ejemplo, en un colegio de Playa Ancha, que tiene ratones... Pero déjame Luego, responder. luego. Porque, mira, yo te quiero decir que a nivel de subvenciones, los colegios municipales reciben otras subvenciones que no reciben los colegios particulares subvencionados. Por ejemplo, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública es el famoso FAEP. Son 25.000 millones de pesos que estamos entregando año a año al sistema público para que resuelva ¿qué? Por ejemplo, deudas, ¿ya? Deudas que tiene con los profesores. Por ejemplo, gastos administrativos para pagar remuneraciones de profesores, para mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales, para realizar actividades de desarrollo personal en los estudiantes, involucrar a la familia. Y resulta que ¿quiénes son los que no pueden? Si yo estoy trabajando justamente esta semana con las municipalidades y viendo este tema. ¿Quiénes son los que no lo pueden lograr?
los que tienen más deuda. Aquí nosotros tenemos algunas municipalidades con unas deudas increíbles, ¿verdad?, que vienen de años atrás. Entonces, hay un tema de gestión, claramente, y yo lo digo con mucha responsabilidad, ¿ya? Aquellos municipios que no han gestionado bien, solo voy a decir gestionado bien, son las municipalidades que tienen serios problemas de financiamiento. Sin embargo, aquellos municipios que lo han hecho en forma correcta, adecuada, ¿verdad?, han sido proactivos, han mantenido la matrícula, se han preocupado de hacer proyectos para mejorar la infraestructura. Es cosa de ir a ver en la región cómo hay mejoramientos importantísimos en materia de infraestructura, producto de que han hecho una buena gestión. Por eso que la palabra clave es gestión. Gestión de recursos por un lado, pero también gestión de proyectos, porque son los proyectos los que generan ingresos y mejoras. Cuando tú ves que hay algunos municipios que es fácil decir, no, es que no nos llega plata, y yo les pregunto, ¿han hecho proyectos? Entonces, hagan proyectos y mejoren la infraestructura. El Fondo de Apoyo a la Educación Pública sí les permite incluso contratar consultores para que desarrollen los proyectos. Y esos son los proyectos que nosotros, ¿verdad?, podemos derivar al Fondo de Infraestructura Educacional del Ministerio de Educación, que ahora está en la DEP, o podemos presentar al gobierno regional. Pero de repente no hay carteras de proyectos y ahí es donde uno no puede avanzar. Entonces, si tú me preguntas con respecto a la educación pública, yo creo que ha habido problemas de gestión, y cuando se toma la decisión, ¿verdad?, y se aprueba la ley que crea los servicios locales de educación, de alguna manera también se da respuesta, y ese fue un acuerdo que se tomó en el gobierno anterior, ¿verdad?, con participación de todos los lados políticos. Entonces nosotros ya vamos a un cambio, ¿verdad?, importante, en donde no está asociado el periodo, ¿verdad?, alcaldicio con la pega que tiene que hacer el director ejecutivo de un servicio local o directora ejecutiva. No están vinculados, no está relacionado ni con los periodos presidenciales ni con los periodos alcaldicios. Y son personas que van a ser seleccionadas por alta dirección pública. Entonces eso va a hacer que se haga más técnico el tema educacional, porque también hemos visto que la educación se ha vinculado a otros temas. Me veo la necesidad de interrumpirle porque, claro, desde el punto de vista del diseño metodológico y de la política, tanto el FAEP como los servicios locales de educación parecieran ser una solución. Pero en la práctica, lo acaba de decir usted, hay municipios que han demostrado una muy mala gestión en el FAEP, en que no solo no han recibido la plata, sino que cuando la tienen no se la han gastado, ¿ya?, o la gastan en otras cosas. Pero además también los servicios locales de educación, a nosotros nos toca en un tiempo más. Todavía no tenemos ninguno en la región. Ahora el próximo año con uno, claro. Primero, Valparaíso, Juan Fernández. Pero hay varios alcaldes que hoy día están desprendiéndose de la educación, precisamente de su responsabilidad en la educación, pero además hay algunos servicios locales que han iniciado con deudas. O sea, inician su funcionamiento ya con deudas. Por lo tanto, se produce entonces una situación un tanto contradictoria respecto de que los pasos que se dan no necesariamente están funcionando. Ahora, yo entiendo que la educación hoy día está radicada en los sostenedores o en los municipios, que son los que actúan hoy día administrando la educación municipalizada. Pero, sin embargo, la responsabilidad, y aquí por eso creo que el tema político es importante, la responsabilidad política del acompañamiento, del seguimiento, de que ese recurso sea efectivamente usado, sin lugar a duda que es del Ministerio de Educación. Absolutamente. Y déjeme decirle que una vez asumido, esta historia hoy día se llama FAEP, Fondo de Apoyo, antes se llamó FAGEM, después se llamó Fondo de Revitalización. Si nosotros tomamos en cuenta el primer periodo de la presidenta Bachelet, el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, el segundo periodo de la presidenta Bachelet y este periodo, ese fondo que ha ido año a año increciendo, aumentando, para ir en apoyo de los municipios, sí, claro, tiene una responsabilidad el Ministerio de Educación, y por eso es que en lo personal, y ahí me voy a poner en mi rol como Seremi de Educación y como entendedora, digamos, y de lo que es la gestión local, yo acompaño al sostenedor. Nosotros tenemos reuniones permanentes con ellos. ¿Para qué? Para que hagan un buen uso,
para que diseñen dentro de la comuna, ¿verdad? Mejoras que impacten en los estudiantes, para que hagan rendiciones, ¿verdad?, adecuadas. ¿Por qué? Porque las rendiciones son mensuales. Entonces nosotros nos encontramos muchas veces, yo me encontré, ¿verdad?, al regresar al Ministerio de Educación, que había un problema con el tema de las rendiciones. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A llamar al sostenedor. Es decir, ¿y qué va usted? ¿Qué está haciendo? Porque esa es gestión. Con burocracia, porque el sostenedor además involucra al profesor con una cantidad de informes. Y toda esa burocracia va en desmedro de trabajar el fortalecimiento del material pedagógico, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se ha burocratizado tanto eso que a los sostenedores llegan a llorar? Porque ven aparecer la planilla que hay que llenar y llegan a llorar, porque muchos de ellos son además profesores antiguos que vienen de un sistema que o sea, como que la escuela hoy día está solamente haciendo cosas muy técnicas y está olvidando su rol pedagógico, y por eso tenemos pésimos resultados siempre en los colegios públicos. Y pero no es un tema suyo que lo tenga que solucionar. Vamos a dejarlo como una reflexión de Yanina, para que tengamos la posibilidad de escuchar también los otros panelistas. Cristian. Sí, bueno, mira, yo creo que lo planteaba bien la Seremi, y son temas que a lo mejor hay que empezar a preocuparse, ¿ya? Sobre todo con esto de la agencia de educación, sobre todo ahora que, ¿no es cierto?, hay municipios que tienen deudas, y tienen deudas considerables. Entonces la pregunta va a ser, ¿los municipios van a tener que dejar en cero para poder traspasarlo, por ejemplo? Una pregunta que a mí se me viene a la mente inmediatamente, porque si no, digamos, ¿cómo va a avanzar esto? O sea, no sé si yo, por ejemplo, yo siendo un nuevo sostenedor, voy a querer, ¿no es cierto?, en definitiva, el cacho que me dejó, ¿no es cierto?, la municipalidad, para yo de alguna manera asumir desde cero, porque en definitiva va a tener que ser un costo del Estado, ¿o no? Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿por qué hoy día la educación, a pesar de que se hacen tremendos esfuerzos para mejorarla, siento de que hoy día, al final de cuentas, todo se termina, ¿no es cierto?, a hacer leyes o proyectos de leyes, pero que siempre terminamos los más perjudicados, los profesores y los alumnos? Porque yo siento que hoy día preocuparnos de la esencia de lo que es la educación, que es en definitiva la comunidad educativa, como que la dejamos de lado. Entonces al final terminamos haciendo todos estos, digamos, acomodos para mejorar, pero nos hemos dado cuenta que la cosa no va por ese lado. Incluso yo pongo ahora desde ya un tema sobre la mesa, a lo mejor no sé si está en la pauta, Marcelo, pero por ejemplo que lo que va a pasar con la sala cuna universal, ya que también es un tema que hoy día está en discusión, y que además hoy día las educadoras de párvulos se sumaron al paro docente, porque ellos señalan, bueno, es una comisión de educación que se hizo, ¿no es cierto?, en el Senado, que se aprobó en abril del 2019, y que hoy día, por ejemplo, también hoy día hay una oposición respecto a esta sala cuna universal. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, quizás a lo mejor el problema mejor no es del gobierno, a lo mejor el problema de quienes están haciendo las leyes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar como a hacer estos análisis respecto a cuáles hoy día son las reales preocupaciones. Tener una educación de calidad que vaya, ¿no es cierto?, en beneficio de los profesores y alumnos y la comunidad educativa, o quizás cómo solucionamos los problemas económicos que hoy día tenemos con la educación, por ejemplo. Entonces esa es mi consulta, Seremi, a ver si usted me podría orientar. Como orientadora, dice tú. Como orientadora. Oye, mira, O terapeuta. Claro. Mira, yo quisiera. Un tema tan fácil de solucionar. Claro, súper no, fácil. pero de una manera. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo a propósito de las leyes, ¿ya? Hace unos años atrás, y eso con gobiernos de la concertación, Chile tenía un gran problema de cobertura escolar en el país, ¿ya? Y en ese minuto, estando presidentes de tu sector político, tomaron una decisión que pudiera hoy día ser muy criticada, pero que en el momento que se tomó era la más adecuada, que era hacer participar, ¿verdad?, a establecimientos educacionales particulares subvencionados para que pudieran de alguna manera aumentar la cobertura que el Estado en ese momento no podía ser capaz. Entonces es muy fácil criticar. Yo en ese sentido soy súper respetuosa de todas las políticas públicas que se han ido implementando en el país, porque son políticas públicas que de alguna manera han dado respuesta a los problemas y al estado del arte en que estaba la educación. La educación parte siempre por el tema del analfabetismo,
cómo combatimos el analfabetismo. Luego, la cobertura, cómo combatimos la cobertura. Y así se van planteando distintos escenarios, ¿verdad?, educativos. Hoy día nosotros tenemos otros problemas que abordar. Y por eso es que, sin hacer crítica hacia atrás, sino diciendo que fue una decisión, hoy día podríamos decir que no fue la mejor, probablemente, pero hoy día estamos... Yo creo que uno tiene que ponerle también el acento en la visión política que se puso detrás de todas esas cosas. Porque que la educación pública haya sido pasada a los privados, que la salud pública haya sido pasada a los privados, es una suma que tiene que ver con que estamos funcionales a un modelo económico y a una forma de pensar el país y la sociedad. No escondamos eso, porque esto también es así, ideológico. Pero lo que yo quiero señalar, está bien, pero que no se le dé el nombre de una cosa ideológica a este gobierno. Lo que yo quiero decir que es un modelo cuando que se ha ido... Piñera dice que la pero educación... este modelo cuando dice que es una educación de consumo, es un bien de consumo... Por eso estoy tomando un hecho histórico. No es una cosa que yo me esté imaginando. Es un hecho histórico que ocurrió en su momento, ¿verdad?, que facilitó la creación y que se resolvió un tema. Bueno, hoy día estamos en otro punto en la educación, ¿ya? Nosotros, y ahí voy a dar mi visión política, nosotros siempre dijimos, lo que tenemos que fortalecer es la educación pública. Pues bien, se tomó la decisión de la ley de inclusión y todas las leyes que hoy día estamos, curiosamente, nosotros implementando, que fueron del gobierno anterior. Pero bien, hay que hacer las cosas. Cuando uno tiene una responsabilidad pública, hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Y en eso estamos. Entonces, hoy día estamos, por ejemplo, abordando el tema de los servicios locales de educación. Los servicios locales no tienen una larga data. La Dirección de Educación Pública partió a fines del 2017. Es decir, algo muy reciente. Los servicios locales, los primeros que partieron en Chile, llevan un poquito más de un año, ¿ya? Y nosotros recién el próximo año vamos a tener el primer servicio local en la región de Valparaíso. Y no hay resistencia a eso, hay todo lo contrario. Hay un compromiso de que cada uno de estos servicios educativos que nos corresponde gestionar en este periodo se haga de manera correcta, adecuada y se haga bien. En respecto a la pregunta que decías tú, ¿se va a abordar el tema de las deudas? Evidentemente que sí, ¿ya? Hay un proceso de transición que es lo que está viviendo hoy día, por ejemplo, Valparaíso, en donde se entregan no solamente las dotaciones de docentes, asistentes de la educación de cada uno de los establecimientos educacionales, sino también se está entregando información respecto, ¿verdad?, de los compromisos económicos, las deudas, etcétera. De manera que cuando se aborda este tema, se aborda con todas esas complejidades que este traspaso tiene, ¿verdad? Eso también asumiría, por ejemplo, parte de la deuda histórica, y yo le quería preguntar, Vamos a darle la palabra a Susan. chiquitita, son 60.000 profesores que han esperado durante muchos años la reposición de esta deuda histórica, 14.000 de ellos han muerto. ¿Cuántos son los profesores aquí que están esperando el pago de la deuda histórica en la región? Bueno, ya lo vamos a dejar para después. Sí, lo dejamos para después. Susan. Uno escucha y es como si nunca nos hubiésemos puesto de acuerdo en nada, o tenemos todo el mismo diagnóstico y cada vez que se llega a una solución, o la solución llega tan tarde que después ya tampoco están de acuerdo, porque efectivamente cuando se hace la reflexión respecto de los municipios a cargo de hoy día como sostenedores de la educación, les queda muy poco como sostenedores. O sea, hoy día estamos efectivamente en una etapa de transición. Menos un año, y a los que le queda más 10 años, porque un proceso que dura 10 años. Pero yo creo que ahí es el llamado. O sea, claramente las políticas de Estado son procesos de largo aliento, y yo creo que ahí el tema de la urgencia y de la inmediatez empieza a jugar en contra, porque todos esperarían que los cambios se den ahora. La región es tan diversa que uno se encuentra con municipios como Panquehue, como Algarrobo, donde han tenido, y de verdad, y siguen muy comprometidos con su educación municipal, con avances en sus escuelas, sobre todo rurales, donde tienen además compromisos
En el caso de Panquehue me acuerdo patente el tema del traslado de sus alumnos. Entonces hay municipios que tienen realidad muy distinta. Yo creo que muchas veces en el análisis político que uno hace es de la vida urbana, donde la gran mayoría quizás participamos, pero la región en su diversidad y Chile completo cuenta con distintas realidades. Así es. Y como subdirectora siempre tengo que llevarlo así como los temas nuestros. Creo que el tema de que se nos viene con la regionalización y el proceso de descentralización es precisamente poder abordar esas realidades más regionales, que va a implicar que el gobierno regional también se involucre con una política educativa, que yo creo que va a ser un tremendo desafío en este contexto de transición, de poder ir reconociendo esas realidades distintas, porque tenemos municipios como Valparaíso con deuda de arrastre importante, de cuando que cuando uno le decía a los alcaldes que había que cerrar algún establecimiento porque ya no se justificaba tener un establecimiento con 30 salas porque ocupaban 2, tampoco era fácil de que lo abordaran. Hay una decisión política que nadie quería tomar. Así es. Pero yo creo que el llamado es que podamos sentarnos todos a la mesa con respeto, porque yo creo que en los últimos días uno eso es lo que más echa de menos, y yo creo que estamos todos por el bien común de Chile. Aquí, si los modelos se contraponen, aquí hay una elección presidencial donde el país ya votó y dijo que el presidente Piñera era quien tenía que dirigir este país durante los próximos 4 años. Uno esperaría que para poder avanzar ese mandato también lo pudiese ejercer en plenitud, digamos, y en este caso a través del Ministerio de Educación. No sé, Pati, ¿cómo ves tú el proceso o quizás poder relatarnos en este proceso de 10 años, ¿cierto?, de transición? Si los municipios que parten, que entiendo que, bueno, Juan Fernández, por ejemplo, Juan Fernández con Valparaíso, 2 realidades totalmente distintas, contrapuestas. Sí. Depende de donde tú estés, es la suerte que tienes. Aprovechemos la interrupción de Cristian y así aprovecha de contestarle a todo el panel. Es que yo quiero un poco tocar, porque a raíz de eso también es la pregunta que yo le hago a Seremi, por lo que dice muy bien Susan. O sea, hoy día a mí me parece... que hoy día la agenda de educación está en la palestra de todos nosotros, o está en la agenda pública, porque los profesores hicieron un paro docente. Pero la pregunta es, y muy bien lo dices tú, Susan, o sea, pero lamentablemente en algunos sectores la educación no es prioridad. O sea, cuando tenemos una deuda en distintas comunas, Quilpué, por ejemplo, una comuna que yo conozco, y que yo también cuando tuve la posibilidad, ¿no es cierto?, de representar a la presidenta como gobernador, yo veía y comparaba algunas comunas y decía, pero ¿por qué aquí sí se puede hacer o aquí sí hay una prioridad y aquí no hay prioridades? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy día, cuando tienen los profesores que marchar, es preocupación para todos, no solamente para un gobierno, para todos? Y sin embargo, cuando ya no hay paro docente, ya no es preocupación la educación. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿qué pasa con esto de esta, digamos, esta nueva, ¿no es cierto?, figura en la cual va a tener que asumir una deuda de que fue una mala gestión? Porque usted lo dijo, una mala gestión. Y si hay una mala gestión, tiene que ser, no sé, ¿y qué pasa con los que hicieron buena gestión? ¿Se les va a premiar? ¿Se fija o no? Ese es lo que uno dice, pucha, que fome, que lata, que poco, ¿no es cierto?, que poco sentido común tiene, ¿no es cierto?, cuando nosotros hoy día hablamos de educación, y muy bien lo dice Susan, o sea, que lamentablemente aquí no hay un acuerdo nacional respecto a solucionar el problema de la educación. Cuando tú hablas de la descentralización, que es un tema no menor, que yo tuve la posibilidad de estar en otro país, y cuando, por ejemplo, tú ves, ¿no es cierto?, en Medellín, donde pone Antioquia, ¿no es cierto?, la más educada, o sea, tú te dices que esa provincia, ese sector, su prioridad es la educación. Y todos tienen que trabajar para que la educación sea la prioridad de ese sector. Pero acá, y por eso quiero también hacer ese llamado, que ojalá este proyecto de descentralización o de regionalización también tenga que ver con eso, o sea, de poder también poner dentro de la agenda pública, ver cómo también nosotros podemos mejorar la educación de nuestro país, pero también de nuestra región. Porque hoy día también tenemos una educación rural que también se está dejando de lado. Que hoy día, por ejemplo, cuando tuve la posibilidad de estar en el colegio de profesores, decía un profesor, nosotros somos educación rural y nadie nos pesca.
nadie nos toma en consideración. O sea, hoy día la educación rural parece que no es la prioridad tampoco. O sea, no es educación, es otra educación. Sin embargo, la urbana es como la que sí uno tiene que estar preocupado y en la que se ve. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de hacer esta reflexión, pero pensando en lo que se viene, en el futuro de nuestro país, y no por un tema ideológico. Yo siento que hoy día la educación no tiene un tema ideológico. Quizás podemos discutir... No, yo creo que a lo mejor si empezamos a profundizar en algunos temas O sea, cuando específicos... un bien de consumo frente a un derecho, ¿tú de verdad crees que eso no es un tema ideológico? No, sí, pero yo... Le vamos a traspasar la palabra a la Seremi, porque nuestros panelistas podemos trasladar esta conversación a futuros programas, pero hoy día queremos aprovechar la visita de la Seremi, porque además después igual quiero terminar con una última reflexión. Bueno, yo lo que quiero señalar que en la región de Valparaíso hay municipalidades que tienen una excelente gestión educacional, ¿ya? Y no son pocos. Tienes alcaldes altamente comprometidos con la educación que han hecho una muy buena gestión. ¿Cómo quién, por ejemplo? Nombró Panquehue, nombró Limache, podría nombrar muchas otras más para que no queden ahí en el aire. Son municipalidades que hay un compromiso de parte de los alcaldes, ¿verdad? Y han salido adelante y tienen una muy buena gestión educativa. Entonces, en ese sentido, no podemos poner a todos en el mismo contexto. Eso es lo primero. Lo segundo es que estos servicios locales van a dar respuesta, y en la región de Valparaíso y también en el país se partió con los más de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque esta nueva educación pública, se va a hacer cargo justamente de lo más complejo, para ir de alguna manera demostrando técnicamente que las cosas sí se pueden hacer y se pueden hacer bien. Yo tengo confianza ya en esta nueva educación pública. Yo creo que vamos a tener buenos resultados, y lo que hay que tener, siempre queremos las cosas de un día para otro. En educación jamás las cosas han sido así, ¿ya? Esta forma de gestión, que es descentralizada, pero que de alguna manera también agrupa una cantidad de comunas, las grandes como Viña del Mar y Valparaíso van a ser un poco más reducidas, pero por ejemplo Marga agrupa 4 comunas, San Antonio, ¿verdad? Varias comunas más. Son respuestas que ustedes van a ver cómo se va a ir avanzando. Yo tengo confianza en esto. ¿Por qué tengo confianza? Por lo que dije anteriormente, porque se disocia, ¿verdad?, a los primero, así el alcalde tiene o no tiene interés en la educación, primero, y segundo, se separa de los periodos alcaldicios, ¿ya?, y toma un camino, un rumbo ya más de país, y eso yo le veo un factor tremendamente positivo, ¿ya?, señalando de que este proyecto de ley es un proyecto que pertenece a un gobierno anterior, pero que nosotros como gobierno, y eso ha sido muy clara la ministra y ha sido súper claro también el presidente de la República, nosotros vamos a cumplir con la agenda educacional que viene de tiempo, como por ejemplo el tema que no lo hemos conversado todavía, que es el tema de la reforma curricular. La reforma curricular fue aprobada en el gobierno anterior, a un mes de asumir el presidente Piñera. Nosotros estamos asumiendo eso, porque entendemos que es un proyecto país, más las políticas públicas que son propias de este gobierno, que tienen que ver, por ejemplo, con la educación preescolar, con la educación técnico-profesional y otros temas más que hemos ido señalando, ¿verdad?, que es mejorar y centrarnos en la sala de clase y no en cuestiones económicas, sino de qué sucede en la sala de clase para que efectivamente peguemos este salto que ya llevamos muchos años detenidos en materia de mejora educacional. Nos quedan 2 minutos de programa. La verdad es que, sin lugar a dudas, que se hizo corto. Lo primero que quiero hacer es permitirme la licencia de una reflexión, ya que no alcanzamos a tomar el tema, respecto de los ramos que hoy día pasan a ser voluntarios, ¿ya? Pareciera ser que existe una contradicción finalmente, ¿no? Porque al momento de que sean voluntarios, quiere decir que se reconoce su valor. Pero como son voluntarios y ya no obligatorios, pareciera ser que no valen tanto. Particularmente el ramo de historia, a mí me parece que 2 años, en una etapa en que los jóvenes están formándose cívicamente, 2 años sin historia, podría ser complejo. Así que eso
Pero me va a permitir un minuto, pero está equivocado, absolutamente equivocado, porque lo que ocurre es que nosotros, usted, todos los que estamos en esta mesa, tuvimos un ladrillo, ¿verdad?, en tercero y cuarto medio cuando hicimos esos cursos. Y los niños de hoy día, el currículum que tienen hoy día los chicos de tercero y cuarto medio, tiene 21 años, así que imagínense lo que están aprendiendo de hace 21 años atrás. Claro, pero tiene que ver con metodología más que con el fondo. Cuando nosotros elegíamos, ¿se acuerda que elegíamos matemático, científico y humanista? Pues bien, teníamos 3 posibilidades. Hoy día los chiquillos tienen un mundo de posibilidades, y en ese mundo de posibilidades también tienen historia. Está formación ciudadana en el plan general. En el diferenciado tienen un mundo de asignaturas para profundizar, porque la idea es que los estudiantes tengan la capacidad de elegir y de profundizar, y esto sabe que tiene un impacto súper grande. Lo conversaba hace unos días atrás con un rector de una universidad acá en la región. Tiene el impacto de que las universidades también van a tener que revisar la formación de profesores, y también tienen que ser partícipe, ¿verdad?, de un proceso de reingeniería, ¿verdad?, de profesores. Piensa tú que hay una matemática, una geometría 3D. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, cuando se dice que no hay historia, se lo dice una profesora, ya que se ha dedicado a todos estos temas curriculares. Hay más historia, hay más ciencia, hay ciencias integradas, donde los estudiantes van a poder desarrollar temáticas de medioambientales, temáticas de neurociencia, es decir, requiere hoy día de una mirada de futuro. Estamos educando a los chiquillos para el siglo XXI. Entonces, hay que conocer un poco más la reforma curricular. Nosotros vamos a tener un despliegue regional en donde vamos a trabajar con los profesores, con los directivos, de manera que se vayan interiorizando. Esto fue consultado también a los profesores. No lo consultamos nosotros, lo consultó el gobierno anterior. Es decir, nos tocó gestionar la última etapa de la reforma curricular tercero, cuarto, medio, ¿verdad?, que viene del gobierno anterior, pero que lo compartimos. Ok, Seremi, me comprometo a que la vamos a dejar invitada otro día, porque la verdad es que nos faltó toda una gran gama, por ejemplo, de los proyectos hoy día y de las modificaciones en materia legislativa, algunas de las cuales ya han sufrido polémicas, han sido criticadas, en fin. Yo le quiero agradecer, Seremi, Patricia Colarte, Seremi de Educación, que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y además también a nuestros panelistas estables, Janina Figueroa, Susan Spichiger, y además también Cristian Cárdenas. Y a usted lo dejamos invitado a seguirnos en nuestras redes sociales. No se olvide, Tele5 HD en Instagram. La semana pasada dije 2 veces Facebook, así que ahora me voy a aplicar Instagram, Twitter y Facebook, ¿ya? Así que un saludo a todos ustedes. Le reiteramos nuestro abrazo y esperamos que la próxima semana se una a nuestro panel Manuel Millones. Muchas gracias, director, por la paciencia, y a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.